el país de Venezuela, Hong Kong. Todos protestan por algo, no están de acuerdo con el gobierno que hay, no están de acuerdo. En esos días todos salen, se manifiestan, hablan, dicen, salen a la calle, etcétera, etcétera. Pero así como en las comunidades, como he dicho, tienen su día especial en España, no sé si vosotros tenéis algún día especial en vuestra vida, un día que recordéis, un día que especial para vosotros en donde queréis recordar que os marca. Yo sé que sí. Unos pueden decir, bueno, yo me acuerdo el día que me enamoré, yo me acuerdo el día en que me declaré a mi novia. Esos días marcan, quedan. Un día que no olvidamos, ¿no? Un día que tenemos en mente. O yo me acuerdo el día que acepté al Señor. Yo me acuerdo el día que me casé. Es un día pues especial, que recuerdo con mucho cariño, etcétera, etcétera. Yo sé que todos tenemos algún día especial en nuestra vida, o más de uno, pero un día característico, especial. Pues bien, en Hechos de los Apóstoles capítulo 2 fue un día muy especial. ¿Alguien sabe lo que pasó en Hechos capítulo 2? Que no corran los que lo saben. ¿Alguien sabe lo que pasó en Hechos capítulo 2? Jóvenes. No estaban ahí. Sí, decidlo que lo sepa. ¿Qué pasó en Hechos capítulo 2? ¿Qué día ocurrió especial? Pentecostés. La venida del Espíritu Santo. Día de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, un día especial. Sí, pues exactamente. Sí, eso fue después. Sí. Vale. Hechos capítulo 2 en adelante, cuando Pedro predicó. Pero Hechos capítulo 2 es un día que marcó la historia. Ocurrió algo trascendental. Es un día especial en el que marcó el principio de una nueva época. El descenso del Espíritu Santo. Ahí está. Pentecostés. Luego diremos el significado de Pentecostés. Bueno, son 50 días. Pentecostés significa 50. Quiere decir que de la Pascua que el Señor se presentó, le crucificaron, hasta ese día de Pentecostés pasaron 50 días. Luego diré algo más de esto. Y aquello iba a ser un día especial que marcó el día de nacimiento de la Iglesia, porque el Espíritu Santo vino a la tierra, se posó sobre los que estaban allí, y a partir de ahí, de los Hechos de los Apóstoles, sucedieron cosas increíbles con los apóstoles. ¿Pero por qué? Porque recibieron y tenían el Espíritu Santo. Amén. Esto fue algo muy especial. La Iglesia, no es mi tema hablar de Iglesia, pero sí que diré algo. La Iglesia en su pueblo espiritual, como pueblo de Dios, como hemos cantado, con nuestra patria en el cielo, nació por una operación especialísima en ese día de Pentecostés. Y eso quedó ahí, quedó marcado, es imborrable, está ahí, y lo recordamos. Vamos a ver en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 1. Tengo que reconocer que hay escenas aquí que me han costado entender. Bueno, o que se le ha dado otro significado, otra interpretación. Muchos se cogen a este pasaje, otras denominaciones, para pues hacer algunas cosas que ellos creen que son así. Tengo que reconocer que este pasaje lo he leído muchas veces, pero hay quien lo toma un pasaje como lleno de controversias o lleno de... Pero no, es sencillamente lo que dice aquí, lo que vamos a leer. Vamos a leer el Hechos capítulo 2, versículo 1. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos.
y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Muchos detalles. Podríamos estar horas casi hablando con algunos versículos de esto. Pero lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la promesa que Dios dijo a sus discípulos se tenía que cumplir, y se cumplió. Y esta promesa lo dijo repetidas veces en los evangelios, en Mateo, en Juan, y aquí también en Hechos capítulo 1 lo dice. El Señor le dice a sus discípulos: no os mováis de Jerusalén, quedaos quietos aquí. Les prohibió irse, les prohibió salirse, en Hechos capítulo 1 y versículo 4 y 5. Estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahí estaban los discípulos. Y pasó en ese día, en este día de Pentecostés. Como he dicho, Pentecostés quiere decir 50, era una fiesta nacional religiosa judía, que ellos contaban por semanas. Le decían también la fiesta de las semanas, y eran 7 semanas. Y en esas semanas, en esta última semana, en ese día, porque como sabéis los judíos el sábado son para ellos santo, de manera que tenemos 49 días y el sábado siguiente fue domingo. Entonces el domingo fue, por eso es Pentecostés 50, cuando este día ocurrió esto. De manera que de la Pascua donde el Señor fue crucificado, empezó la Pascua en esos días durante 40 días. Dice la Biblia que el Señor, una vez que resucitó, se apareció a los suyos, se apareció a muchos durante 40 días. Desde que el Señor resucitó, se apareció y ascendió al cielo, pasaron estos días. El Señor resucitó, un dato importante. El Señor resucitó el domingo. El Espíritu Santo, este día de Pentecostés, fue el domingo. El domingo fue. O sea que algo tiene que decir. El Señor resucitó, la iglesia se formó el domingo y se empezó a reunir el domingo. Podemos sacarlo de aquí el texto, que del domingo ese día dedicamos para el Señor, para reunirnos, etcétera, etcétera. O sea que esto es importante. De manera que esta fiesta de las semanas, es una fiesta que la ley de Moisés la situó en este día tan importante, donde se ofrecían, ese día, se ofrecían las primicias. Lo primero que se recogía en la tierra se ofrecía para el Señor. Le decían así también, la fiesta de Pentecostés, fiesta de la semana, fiesta de las primicias, que fue en sábado, 50 días después de la Pascua. Pues igual, de la misma manera que el Señor resucitó, el domingo el descenso del Espíritu Santo tuvo lugar el primer día de la semana en Jerusalén, el primer día, llamado día de Pentecostés. Llega el día están todos juntos, el día que celebraban, que se juntaban, venían de todas partes, muchísima gente había allí en Jerusalén, de los alrededores, muchísima gente. Fíjate, hemos leído aquí personas de otros países
de otros dialectos que se juntaron ese día. El Señor se valió para escoger ese día para mostrar algo especial, algo único, algo trascendental, algo que marcó ese día en la historia para la Iglesia, que luego veremos. Y sucedió aquí. Llegó el día de Pentecostés y estaban todos unánimes juntos. Esta palabra unánimes se usa también en el versículo 14 del capítulo 1. Fijaos, todos estos, cuando estaban con los discípulos orando, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Este ruego que se dice aquí estaban rogando para que el Señor enviara el Espíritu Santo, de la promesa que les dijo. Rogaban, en esa ocasión rogaban, como he leído, estaban orando para que el Señor, como les dijo que vendría sobre ellos el Espíritu Santo, estaban rogando: Señor, envíanos al Espíritu. Unánimes, todos juntos, en una misma idea, en común todos, con una sola... todos juntos, estaban en un mismo parecer, en el mismo lugar, con las mismas ideas, todos allí dispuestos a celebrar algo. En el templo, estaban en una casa, pero se cree que estaban en el templo. Y estaban todos allí, unánimes, juntos, pensando lo que iba, o no se imaginaban lo que iba a pasar, pero el Señor se valió para usar este día. El versículo 2, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento. O sea, un estruendo, y yo lo entiendo que fue un sonido tremendo. Cuando un viento, un tipo huracán, sopla, que derriba, lo hemos visto, derriba árboles, derriba casas, eso es algo tremendo. Pues ese estruendo tan fuerte, acompañado de luego un viento, aquello dejó perplejos a los que estaban allí, que soplaba con fuerza, y todos los de la casa que estaban allí se dieron cuenta de ello. Algo sucedió. ¿Por qué el Señor tuvo que mostrar con ese tipo, ese fenómeno de la naturaleza, ese día? El Señor en el Antiguo Testamento escenifica, emplea muchas veces el viento para comunicar algo, para saber algo. Hay escenas, hay pasajes en el Antiguo Testamento que nos lo dicen. Eso marcó. El viento, hemos leído, y luego veremos el fuego también. Versículo 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Luego diré algo de esto. Primero, el Señor emplea el viento para comunicar algo, como un tipo de huracán. Emplea el viento, un viento tempestuoso. El símbolo del viento, en muchas ocasiones, lo emplea el Señor en el Nuevo Testamento para manifestación del Espíritu Santo. Pero era conocido ya en el Antiguo Testamento. De manera que, si conocemos un poco, en Primera de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 19, cuando Elías era perseguido por Jezabel, que le quería dar muerte, huye al monte, se esconde entre las montañas, se mete en una peña, pero el Señor manda un viento fuerte, un viento apacible, suave. Después de un gran terremoto que rompió peñas, después de un gran viento que el Señor mandó, el Señor se aparece a Elías. Y Dios estaba en el viento. Dios le quería comunicar algo, le quería decir algo. ¿Qué haces aquí, Elías? Señor, he visto, oído que me persiguen para darme muerte. Tienes que llevar adelante mi mensaje, una misión que me encomendó. Pero ese viento que Dios utilizó para aparecerse a Elías, ese viento que rompió peñas y montes a manera de torbellino. Los israelitas, cuando eran perseguidos por Faraón, cruzaron el mar Rojo, se abrió, el Señor envió un viento y pasaron en seco. Ese viento abrió el mar y los israelitas pasaron en seco. Y ese viento cerró el mar Rojo. En Génesis también, después del diluvio, cuando Dios envió el diluvio,
durante 40 días y 40 noches. La tierra permaneció anegada en agua durante 150 días, metidos en el arca, después de llover, esperando el Señor. ¿Qué nos quiere mostrar? ¿Qué nos quiere decir? Y dice en Génesis capítulo 8, versículo 1, en el diluvio: y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. El Señor empleó la manifestación del viento para querer comunicar y para querer decir algo. Una manifestación plena y total del Espíritu Santo, que su venida fue completa. Y como hemos leído en el versículo 3, y se desaparecieron lenguas repartidas como de fuego. Bueno, aquello fue lo que dice aquí. Lo he intentado buscar, rebuscar, pero es algo que aquellos, los que estaban allí, vieron algo sobre sus cabezas. Imaginemos como la llama de un mechero. Algo así sucedió ese día. De luego tenemos que pensar, y aquello fue espectacular, fue maravilloso, lo que el Señor estaba mostrando así. Como lenguas de fuego, se desaparecieron y se les pusieron sobre todos los que estaban allí. Esto es así. Eso representaba la presencia de Dios. Juan el Bautista, cuando bautizó al Señor en el Jordán, ya dijo algo así: vendrá uno tras de mí, que yo no soy digno de llevar su calzado, pero el que venga detrás de mí, este os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. ¿De qué manera? Pues aquí tenemos como algo que se apareció en todos los que estaban ahí. Y esto quedó así. Y esto quedó así. Aunque otras instituciones, otras denominaciones lo cogen para hablar en lenguas, respetamos todo, pero quizás se cogen a estos textos, y hay que ver, si conocéis Hechos, hay ocasiones en que se habla en lenguas también. Pero están los apóstoles como Pedro que hacen que interpreten. Si no, pues aquello es un poco lioso. Pero bueno, muchas denominaciones lo interpretan de otra manera. Pero no debemos ir más allá. Lo que tenemos que darnos cuenta y tenemos que notar es que en ese día se habló en lengua, cierto. Y hay que notar que en ese día se pasó una de las grandes señales que Dios usó e intervino de forma especial en la historia del hombre, el Espíritu Santo. Y eso fue lo que le dio al hombre unos poderes especiales, como ahora veremos algunos textos que los apóstoles, llenos del Espíritu Santo, hacen grandes cosas. Grandes cosas. Josep ya ha dado una pincelada. El Espíritu Santo en nuestra vida ha dicho: nos corrige, nos perfecciona y nos santifica. Ahí está. El Espíritu Santo en nuestras vidas, como iglesia, ya iremos a textos que nos lo aclaran más. El Espíritu Santo en nuestra vida, una vez que somos llenos del Espíritu, nos capacita para hacer muchas cosas. Y entre otras cosas, como ha dicho, nos hace ver muchas cosas, nos corrige, nos santifica, nos perfecciona en la vida de santidad. Porque esto fue así. Mientras los apóstoles estaban con el Señor, tenían al Señor, estaban con Él. En el Antiguo Testamento Dios usa escenas especiales para mostrar el Espíritu en ciertos hombres, para llevar misiones especiales, como Sansón. Vino el Espíritu de Dios sobre Sansón y derribó las columnas, o como juez Otoniel, o como Job, o como Elías. El Espíritu de Dios venía sobre hombres y Dios sobre Jeremías los capacitaba para hacer grandes cosas. Pero en esta ocasión, en el momento en que el Espíritu Santo, Dios, el Señor, lo derramó en la tierra, vino a la tierra, se puso sobre algunos hombres, creyeron en Él, porque dice, fueron en otros textos: no moveos de aquí hasta que seáis bautizados. El bautismo del Espíritu Santo es cuando hemos creído en Él.
Y el ser llenos del Espíritu Santo en ese momento es una continuidad, es seguir. Y el Espíritu Santo nos capacita y nos da situaciones en nuestra vida, nos santifica para que vayamos edificándonos y vayamos asentándonos en el Espíritu Santo. Pero todos los que hemos creído en el Señor hemos sido bautizados en el Espíritu Santo. Pero ser llenos del Espíritu Santo, veremos lo que luego significa esto más adelante. Lo que está claro es que el Señor, después de haber cumplido la obra de salvación, el Señor resucitó, subió al cielo, ascendió y el Espíritu Santo vino a la tierra. Y aquellos que hemos creído en Él desde entonces, habita en cada creyente, habita en la iglesia y en el conjunto de todos los creyentes. Ese día fue especial. No hemos de perder de vista lo que estaba sucediendo allí. Fue una figura especial, como el fuego. Eso significaba la presencia del Espíritu Santo. Y el símbolo del fuego también en el Antiguo Testamento habla también mucho. Cuando Moisés estuvo frente a la zarza, en la llama de fuego, que no se consumía, el Señor le habló, no se consumía, el ángel le vino y le mandó por medio del ángel, se apareció una zarza y le hablaba a Dios a Moisés. En el pueblo de Israel también durante la noche una gran columna de fuego acompañaba al pueblo de Israel durante la peregrinación por el desierto. Son símbolos que el Señor emplea para comunicar algo, pero símbolos tremendos, como el viento o como el fuego. Y en esta ocasión el Señor utilizó este ejemplo. Tienen su importancia. Ninguno de los que estaban allí quedó exento de la experiencia que estaban viviendo allí. Todos pudieron ver lo que sucedió. Dios mostró su poder, porque aquello sería lo que marcó el principio de la iglesia. Y fueron, como hemos leído en el versículo 4, fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y aquí entramos en una dinámica más personal, más con nosotros. Que ahora leeremos algunos textos. Algo que nos ocurre a nosotros. Lo que sucedió allí en el día de Pentecostés, para mostrar que el Señor derramó su Espíritu, eso quiere decir que todos aquellos que hemos creído en Él, somos sellados con el Espíritu Santo. Disponemos de Él, lo tenemos en nosotros. Y Él es el que nos capacita para hacer muchas cosas a lo largo de nuestra vida. O tiene que ser así. Tiene que ser así. Si viviéramos en la llenura del Espíritu Santo, pues muchas cosas de las que nos suceden no nos sucederían en el ámbito general. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Aquellas lenguas se extendían por judíos venidos de muchos países. Había dialectos allí. Había, como hemos leído, todos venían allí y todos los que estaban allí congregados, ese ruido les llamó la atención, hemos leído. Y aquellos que estaban allí les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. O sea que había tantos allí congregados en ese momento, como hemos leído, asiáticos, de Egipto, africanos, galileos, de Mesopotamia, de Judía, árabes, bueno, todos estaban allí reunidos. El Señor se empleó este evento, esta situación, para mostrar algo. Pero los que estaban allí se maravillaron y decían, ¿qué pasa aquí? Todos hablan de la misma lengua, todos les oímos hablar en nuestra propia lengua. O sea, el idioma que en ese momento estaba era el idioma, el arameo. Todos eran de Galilea. Entonces todos hablaban, según dicen, hemos leído en Galileo. Todos oían hablar, o sea, todos se entendían. Todos oían hablar cada uno lo que se decía. ¿Y sabéis qué decían?
Nos lo dice el versículo 11. Todos hablaban las maravillas de Dios. ¿Qué hablaban todos? ¿Qué oían hablar uno a otro? Alababan a Dios, adoraban a Dios. Cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Qué estaban hablando allí? ¿De qué se hablaba allí? ¿Qué decían? Las maravillas de Dios. ¿Qué maravillas son? Adoraban a Dios, alababan a Dios por lo que Dios es, por lo que Dios era. En el momento en que el Espíritu Santo se reposó en ellos, hablaban las maravillas de Dios, las alabanzas a Dios. Y quedaron todos atónitos, confusos, perplejos. ¡Caray! Es como si aquí hay ingleses, hay chinos, hay árabes, hay franceses, y todos hablamos, todos nos entendemos. Todos sabemos lo que dice aquel y el otro y el otro. Todos empezamos a hablar y a alabar a Dios y nos entendemos. Todos entienden. Aquello fue un milagro. No es que hablaran cada uno en su idioma, sino que aquello fue un milagro y todos se oían lo que decían. Yo oigo lo que dice un chino o un árabe o un africano. Si en este momento se pusieran a hablar, lo entiendo. O sea, todos oían y decían y hablaban las maravillas de Dios. Esto es lo que dice el texto. Bien, el versículo 4 nos habla de la llenura del Espíritu Santo. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y esto sucedió con los apóstoles. Hay unos ejemplos en el libro de Hechos. Solo voy a leerlo para que veáis que en ese momento, lo que ha dicho la hermana, Pedro se puso a predicar, se convirtieron 3.000 personas. Y cuando eso ya otro día, cuando Pedro dice la profecía de Joel más adelante, en los siglos siguientes, era para que se dieran cuenta los judíos que ese día la profecía de Joel se había cumplido en ese momento, en ese día de Pentecostés, que lo dice. Pues bien, cuando fueron todos llenos del Espíritu Santo, leemos unos textos sueltos que se encuentran todos en los Hechos de los Apóstoles. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo, con valor, con entusiasmo, la palabra de Dios, llenos del Espíritu Santo. Otro texto: buscad, hermanos, que entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Todos conocemos el texto, como Esteban. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Algo tenía que ver. Aquellos hermanos 7:55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Esteban, lleno del Espíritu Santo. Y 9:17. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Estos apóstoles que fueron llenos del Espíritu Santo fueron capaces de hacer grandes cosas. Grandes cosas. ¿Lo podemos hacer nosotros? Bueno, claro que podemos. Claro que podemos. Igual que dicen ellos, podemos hacer nosotros. Y está aquí. En el momento en que el Espíritu Santo lo recibimos, vino a la tierra, en ese día lo recibimos, entra en cada creyente, en nosotros, formamos a pasar parte como hijo suyo. La iglesia es el conjunto de todos los creyentes, en donde la nueva era que empezaba la iglesia con el bautismo, con la llenura del Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Un texto más, en Hechos, capítulo 1 y versículo 13. Creo que todos lo conocen. El Señor Jesús ya lo dijo. Recibiré, en 1.8 de Hechos, recibiréis poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, recibiréis poder. En el momento de la entrega en fe a Cristo recibimos el Espíritu Santo. Dice el apóstol Pablo en el capítulo 19, ¿recibisteis el Espíritu Santo? Dice el apóstol Pablo a los discípulos de la iglesia de Éfeso, ¿recibisteis el Espíritu Santo? Les pregunta. Pues adelante, ¿qué esperáis? Adelante, vino sobre vosotros. ¿Habéis creído en Él? Vino sobre vosotros. Dice en Efesios 1:13, dice, y habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, recibisteis el Espíritu Santo. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. La promesa. Amén. Que el Señor les dijo, recibiréis poder. Esperaos que venga el Espíritu Santo. Y este texto es básico, como dice en Efesios 1:13. Habiendo oído la palabra de verdad, la conocemos, sabemos que es su palabra, y habiendo creído en el Evangelio de la salvación, hemos creído en Él. Claro que hemos creído en Él. Somos sus hijos. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras en el sello. Eso nos habla de seguridad. Y esto es así. El Espíritu Santo, que el que nos habilita para el servicio cristiano, y es Él el que nos da los dones. El Espíritu Santo nos da dones para ejercer en el cuerpo de Cristo, como hemos leído, hemos partido el pan. Somos el cuerpo de Cristo, un cuerpo, somos uno en Cristo, aunque a veces, lamentablemente, somos un cuerpo, pero a veces hay trozos de ese cuerpo y cada uno va por su lado. Eso no puede ser tampoco. Amén. Somos un cuerpo en Cristo, todos uno, en esa unión. No podemos, pues, cada uno hacer aquello que no podemos separarnos del cuerpo, ¿verdad? Somos cristianos, somos una iglesia, somos un conjunto. Amén. Y a veces queremos, pues, dispersarnos y queremos, pues, desviarnos un poco, o separarnos de ese cuerpo. Un trozo separado, un trozo aparte. No, tenemos que andar y caminar juntos como el cuerpo de Cristo, porque el Espíritu Santo habita en nosotros y nos da dones. El Espíritu Santo nos ha puesto dones, como tenemos en Gálatas, dones interiores nuestros y dones hacia los demás. Amor, gozo, paz, paciencia, dones para nosotros y para los demás. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Esos son de cara a los demás. Y en nosotros mismos tenemos de manifestar esto. Y esa es esa plenitud que va en aumento, creciendo en poder para ejercitar y para hacer cosas. Y esto es lo que hemos leído. Oído la palabra de verdad y creído en él, en el Evangelio de la salvación. De manera que ese día de Pentecostés marcó, ese día 50 a partir de la Pascua, marcó en muchos ese evento, esa situación que el Señor se valió, usó. Pero el Espíritu Santo vino a la tierra y está a disposición de aquellos que creemos en él, como sus hijos, como iglesia, y somos sellados por su Espíritu. Ese día especial que hemos de recordar. Aunque todos, como he dicho al principio, todos tenemos un día especial en nuestra vida que queremos recordar, que nos hace bien, pero este día también fue un día inédito, un día especial que marcó la transición de una nueva era. Ese día marcó, y a partir de ese día iba a hacer obras especiales que tiene que hacer en nosotros durante la era de la Iglesia, que estamos en la era de la Iglesia, en la era de la gracia, en esta posición que está en nosotros, y como cuerpo de Cristo, como hijos suyos,
en la iglesia y en el conjunto de todos. Tiene que formar. Y aquello sucedió así. Aquellos hombres que vieron, se entendieron entre ellos, y le hablaron las maravillas que Dios estaba haciendo en ese momento. Alababan y adoraban a Dios. Aleluya. Seguro que era eso. Amén. Un texto más y finalizo para que pensemos en él. Primera a los Corintios, capítulo 12 y versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo por el Espíritu Santo. Amén. Esto es así, hermano. Entonces miremos que lo que sucedió en ese día puede suceder en nosotros. No sucede, pues, por muchas cosas, porque no dejamos quizá que el Espíritu Santo penetre de lleno en nuestras vidas, por muchas otras cosas. Pero que ese día tenemos que recordarlo como un día único, especial, en donde el Espíritu Santo vino a esta tierra. Y aquellos que hemos creído en Él, a través de la palabra que hemos oído y hemos creído en el Evangelio de la salvación, hemos sido sellados. Garantía, seguridad que tenemos como hijos de Dios. Que nos bendiga. Amén.